Pero bueno, ya tenemos a nuestro experto en la materia. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Si nos pudiera comentar cómo está México en materia de seguridad actualmente. Bueno, En materia de seguridad, estamos en los inicios, en los barruntos de establecer unas políticas públicas. Pero ante todo, yo creo que tenemos que entender que la ciberseguridad nos afecta a todos si no la enfrentamos. La ciberseguridad es una necesidad porque en un entorno multidimensional y complejo están interactuando las naciones, los gobiernos, las instituciones públicas, empresas, bancos, ciudadanos del mundo. Así Es es, un doctor. espacio cibernético y por eso tenemos que seguir protegiendo todos los activos de información para controlar las amenazas que ponen en riesgo toda la información procesada en el ciberespacio y almacenada ya en la nube o en sistemas digitales. Por tanto, es una necesidad que tenemos todos de que enfrentar. La saluda Sósimo Camacho, doctor Eduardo Roldán. ¿Por qué? Bueno, a veces vemos este tema como muy etéreo, muy alejado de la sociedad. Sin embargo, bueno, pues es algo que pega de manera directa, de manera concreta a las, e incluso a los bolsillos de las familias o también a la identidad. ¿Qué consecuencias tiene para un país que, bueno, pues no se protege en materia de ciberseguridad o tal vez no lo toma tan en serio porque a veces no se comprende los alcances de estas amenazas? Mire, el 50% de la población del mundo usa Internet y los ataques han aumentado 600% entre el año 2020 y 2021 y siguen al increciendo. Le quiero decir que este es un problema muy serio porque ha habido ataques permanentes en los últimos años. Pues ataques al Banco de Bangladesh, al ataque al Banco de Brasil, a la Reserva Federal de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos, al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y no se diga en el caso de México. El caso más connotado es el famoso caso en 2018 de Bancomex, donde le birlaron alrededor de 110 millones de dólares. Pero también la aseguradora AXA ha sido sujeta de ciberataques, el sistema de transferencias SPI, Pemex, 5 millones en 2019, más le hurtaron 180,000 archivos. El SAT también fue hackeado, la Asociación de Banqueros de México en 2020 con 300 millones de pesos, la Lotería Nacional en 2021. El sistema bancario en general, pues, ha sido también penetrado y le han birlado 40 millones de dólares entre lo que sabemos. Por tanto, hay mucha vulnerabilidad, hay fragilidad en el sistema digital en México. No hemos tomado en serio esta situación que es grave, es delicada. El informe de la OEA, le voy a mencionar, del año pasado reveló que el 43% de las 240 grandes entidades financieras de México sufrieron ataques cibernéticos. El problema está que no solamente es en México, es un fenómeno mundial. Y se le preguntó en una encuesta reciente, una empresa muy seria en este sector, Blue Boyan, a los directores que están encargados de prevenir los ciberataques. Y el 70% no reporta esos ciberataques porque saben que son vulnerables. Le quiero comentar que en México 33 millones de consumidores fueron víctimas de 33 millones fueron víctimas de delitos de ciberataques y las pérdidas han ascendido a más de 10 millones de dólares. Le quiero comentar que un estudio especializado también que se llama el Índice Global de Ciberseguridad del 2021, son 63 de 175 países que han tomado medidas de ciberseguridad. Es decir, estamos en los países más bajos porque no se ha tomado en serio este problema.
Eh, Cada institución pública o privada, bancos, universidades, etcétera, hace lo que puede y lo que quiere, pero no hay una coordinación integral a nivel nacional, como ya hay otros países que lo... México está por firmar y adherirse al convenio de Budapest a nivel internacional que busca precisamente tomar medidas contra los ciberataques de manera global. Y el año pasado, en febrero del año pasado, hace casi un año, la Cámara de Diputados presentó una iniciativa en este sector, es decir, para adherirse primero al convenio y también para tomar medidas a nivel nacional de manera coordinada. Es un primer paso, pero la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la UNAM, las instituciones públicas, las instituciones bancarias, hacen lo que pueden, pero individualmente. Debe de existir ya una política pública integradora. Creo que recientemente se firmó un decreto en el sentido que va a haber una agencia en esta materia para prevenir ataques de ciberseguridad. Es un inicio, pero debemos de tomar conciencia todos los mexicanos y el mundo mismo para afrontar esta situación real. Le quiero comentar que a nivel de Naciones Unidas desde el año 2005 y estamos ya en el 2022, las grandes potencias como Rusia, Francia, China, Inglaterra han llegado a acuerdos en esta materia. Es el grupo de expertos para enfrentar el problema de la ciberseguridad en el espacio. Y bueno, concluyeron recientemente que había avances, que no va a ser obligatorio la comunicación, pero la obligación de someterse a este tipo de arreglos para prevenir los ataques cibernéticos. Es un avance en el sentido que ya son conscientes de que les afecta, pero ellos también son actores del mismo. Hay estados como Rusia, China, Estados Unidos, Francia, que se dedican también a provocar ciberataques para sus contrapartes. Está la APT en este lenguaje del mundo digital quiere decir Advanced Persistent Threat, una amenaza persistente avanzada, y se ha catalogado a cada uno de los países como la APT 29, la de Rusia, la APT 38, la de Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene la agencia de seguridad que también hace ciberataques a otros países de carácter político. Y hablando de la vinculación política con esta situación, es un hecho muy claro cuando en el 2018 fue atacado Bancomex por Corea del Norte. Pero 2 años antes ya habían penetrado un malware, que lo usaron prácticamente. Es poco conocido, pero los estudios sabemos que Estados Unidos, entonces presidente Trump ordenó al presidente Pence, que andaba en un viaje en presionar al gobierno de México, al gobierno, rompieran relaciones diplomáticas con, es decir, nos presionaron. México no concedió esa petición, pero sí expulsó al embajador de Corea del Norte, que recién había llegado. Y esto se debió a que Corea del Norte había mandado al espacio unos cohetes que, dicho sea de paso, esas pruebas son prohibidas por Naciones Unidas. Estados Unidos, para presionar a Corea del Norte, nos presionó a varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, México y otros, a que rompiéramos relaciones. México no accedió, pero sí se expulsó y nos rendimos a la presión de Estados Unidos. Se expulsó al embajador, que recién había llegado 6 meses antes, y la consecuencia fue que unas semanas después
se dio el ataque como una vendetta de Corea del Norte al gobierno de México. Y fue precisamente cuando se dio la APT-38 que penetró el sistema digital de Bancomext, le destruyó varios sistemas internos y se llevaron 110 millones de dólares. Afortunadamente, con una investigación, la Interpol y la acción de la ciberpolicía a nivel internacional y la mexicana, lograron trazar a través de diferentes protocolos la trazabilidad de a dónde se había ido ese dinero. Y curiosamente llegó al banco de Singham en Corea del Sur. Allí pudimos recuperar una buena cantidad de ese dinero. De modo que estos son casos que nos deben de llevar a la reflexión, porque sí hay una intrusión masiva ya, pues a nivel internacional. Lo grave es que estos ciberataques también han sido dirigidos a nivel mundial a las infraestructuras críticas, es decir, a las presas, a las universidades, a las instalaciones eléctricas, a centrales no solo nucleares. Y eso, si no cuidamos esto de manera multidimensional, podemos seguir sufriendo ciberataques. Yo creo que este es un problema ya de seguridad nacional. Sí, doctor. Pues justamente parece esto una película, pues no sé si de ciencia ficción o de terror, porque estamos viendo a las estructuras más importantes vulneradas por estos ciberdelincuentes, Bancomext, que es la banca de desarrollo, a Petróleos Mexicanos, que es la principal empresa del país, al Servicio de Administración Tributaria, que pues es el encargado de recaudar todos los impuestos, y a la Lotería Nacional como una de las que también tiene grandes recursos económicos por lo que significa esta entidad. Y bueno, a mí lo que me gustaría, hablaba usted de que se tiene que llevar a cabo una política pública integradora. ¿Quién tendría que llevarla a cabo y de qué manera? Evidentemente que es el gobierno federal, porque tiene la autoridad, tiene el poder, ya que una obligación del Estado mexicano es proteger a sus ciudadanos, y todos somos ciudadanos, seamos del sector público o privado, todos. De modo que empiezan a tomar esa idea de adherirse al convenio de Budapest, el crear la agencia para prevenir ataques cibernéticos. Estamos en el inicio, creo que ya se está levantando una conciencia, pero ahora debe de integrarse políticas públicas que integren precisamente al sector público, al sector bancario, al sector financiero, a las casas de bolsa, a las universidades. No hay comunicación entre esas instituciones. Ese es el siguiente paso para que haya una gobernanza nacional en materia de ciberseguridad. Y también el tercer paso sería la gobernanza internacional. Va a tardar, pero se requiere un convenio internacional, una convención internacional para la gobernanza cibernética. Esto nos afecta a todos. Yo creo que ya hay que ponerle un coto a esos hackers, a esos criminales cibernéticos que ya han encontrado un buen negocio para obtener ganancias ilícitas a través de diferentes mecanismos, el famoso phishing, el vishing, el smishing, el spoofing, porque estas son colocar malwares. Por ejemplo, el phishing usan el método de engaño a través de correos electrónicos que todos ya conocemos para conseguir información personal o financiera del usuario. Y por ejemplo, el vishing es una combinación de estas palabras de voice y phishing, por lo que también se denomina en ocasiones el phishing, que quiere decir el uso de la voz para engañar a las personas y utilizar esa voz como código para acceder a sus dineros. O el smishing es el uso de métodos de engaño a través de los SMS o mensajes de texto del celular para conseguir información personal o financiera del usuario. Pero también está el farming. Envía al usuario a un sitio web falso
para robar la información personal o financiera. O el spoofing consiste en usurpar a una identidad electrónica para ocultar la propia identidad. O también está el waterhole, el abrevadero digital. Los hackers esperan a que sus víctimas visiten un sitio web, bancario o de otro tipo, hospitalario, para obtener información de los pacientes. E instalan un software malicioso, o sea, se llama el malware, en las computadoras del usuario. Los hackers también realizan diversos ataques del secuestro de información, de datos o ransomware, de extracción de monedas, hoy en día tan renombradas como las criptomonedas. Ya están también hurtando, birlando, robando en el mundo de las criptomonedas. Es lo que se llama el cryptojacking. Y el objetivo es pedir el rescate por la recuperación de la información secuestrada o nomás robarles el dinero, el dinero ya digital. Es decir, existe un problema real, grave, delicado, al que no se ha dado la importancia y tenemos que ser conscientes de ello. Ya se están tomando las primeras medidas, pero creo que tenemos que acelerar estas políticas públicas por el beneficio de todos nosotros, de los mexicanos y de los ciudadanos del mundo. Sí, doctor. Bueno, doctor Eduardo Roldán, también preguntarle, bueno, pues usted ahorita nos ha comentado precisamente algunas de los mecanismos que utilizan los hackers para, pues, para robar, para esquilmar sobre todo a la población en general, y hay algunas recomendaciones que se pueden hacer desde el punto de vista de precaución de los usuarios del ciberespacio, pero hay otro tipo de hackeos a los cuales usted ya se ha referencia hace un momento, y bueno, pues tienen que ver con digamos que malware que desarrollan incluso, no nada más hackers, me refiero a anónimos, hackers de manera individual o grupos de la delincuencia organizada, sino también gobiernos. Aquí en México, bueno, pues tuvimos el caso, como en muchos otros países, de espionajes ilegales a través, por ejemplo, de software como Pegasus, que, bueno, pues aunque supuestamente tenían un fin que era para combatir a la delincuencia organizada, bueno, pues terminaron utilizándolo para espionajes ilegales en contra de defensores de derechos humanos, de periodistas, de opositores políticos. ¿Hay algún tipo de estrategia o de herramientas que se puedan utilizar frente a este tipo de espionajes masivos que son desarrollados por los estados y que afectan a la seguridad nacional? Bueno, mire, yo creo que es una responsabilidad individual mientras se toman otras medidas públicas y privadas, el ser conscientes de que existe el problema, número uno, el tomar medidas preventivas, el no dar a todo el mundo nuestros códigos de acceso. Por ejemplo, en los cajeros automáticos, el fenómeno que se llama el fast cash, de que alguien coloca un dispositivo para que no salga el dinero y la gente se desespera y se va porque dicen el cajero no funciona. El hacker ya sabe que está el dinero allí, quita esa tablita, ese plástico y saca el dinero. Es uno de los más simples, pero el fast cash también es intervenir a los sistemas digitales de ciertos bancos a nivel internacional y donde hay terceras personas en diferentes cajeros, simultáneamente saben en qué cajeros van a atacar y sacan dinero porque penetraron la base de datos bancaria. Y eso se ha dado en el mundo. 2000, por ejemplo, retiros en efectivo simultáneos. Hay una coordinación de estos ciberdelincuentes, también a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué medida preventiva? Cuidar nuestros datos y sobre todo que la sociedad civil sea consciente y que clame para que las autoridades aceleren estos procesos para proteger nuestra información, nuestros dineros, nuestra seguridad, nuestras identidades.
Sí, doctor. Pues hemos visto que el crimen organizado, la delincuencia organizada también ha hecho de las suyas y se ha aliado con estos ciberdelincuentes. Si nos pudiera platicar cuál es el esquema en el que operan y bueno, qué es lo que han conseguido a través de estos ciberataques. Bueno, le mencioné allí algunas cantidades hace un momento, pero tan cierto es que hay 11,000 bancos en 200 países que gestionan decenas de millones de transacciones al día. Y a través de estos malwares han encontrado estos ciberdelincuentes y vinculados al crimen organizado también ya mecanismos para hurtar, a veces con un tortuguismo de poquito a poquito o a veces grandes cantidades a instituciones ya bancarias o instituciones públicas. Yo creo que el fenómeno está allí y hay que atenderlo porque han encontrado un nuevo mecanismo. Hay que ser conscientes también y el gobierno debe ser cuidadoso en eso y también el sector bancario financiero, porque me llama mucho la atención que de 24,000 millones de dólares, ahorita ya estemos en 50,000 millones de dólares, que los mexicanos estén enviando a México por remesas. Pero el brinco fue exponencial de un par de años. Hay que pensar seriamente en que posiblemente el crimen organizado en Estados Unidos y en México estén usando ese mecanismo para enviar a México y eso se llama lavado de dinero. Claro que hay 36.5 millones de mexicanos buenos, trabajadores, porque ellos contribuyen el 8% a la economía norteamericana. Son solamente de esos 36.5, 4 millones son indocumentados, el resto son primera, segunda y tercera generación. Y todos ellos tienen un poder adquisitivo de más de 1,000 millones de dólares anuales, más de 1,000 millones, casi se acerca al PIB mexicano. ¿Y qué significa esto? Que sí, que siguen mandando a sus familias y gracias a eso es el primer ingreso del PIB nacional. El segundo es el petróleo con 28,000 millones de dólares. El tercero, el turismo, que decreció de 24,000 el año pasado a 11,000 millones de dólares. Por tanto, por eso debemos de cuidar porque son nuestro sustento para la economía nacional, además de otros sectores. Pero el primero del ingreso, por eso la economía no ha empeorado, pero hay que cuidar, hay que revisar que no se ha penetrado que no se han penetrado estos envíos por el crimen organizado. Pues muy interesante esta advertencia, esta observación que hace usted, doctor Eduardo Roldán. ¿Tiene usted, de acuerdo con, pues como experto precisamente en esta materia, información sobre qué cárteles han, han ya incursionado a estos delitos financieros, ya no nada más de manera tangencial, sino como ya parte precisamente de todo su entramado empresarial delictivo? Bueno, es por todos conocidos los cárteles que hay en México y los cárteles que hay. Las autoridades los conocen muy bien, las autoridades mexicanas y las autoridades norteamericanas. Pero todos ellos ya han incursionado en esta diversificación del negocio ya de manera específica en la ciberdelincuencia. Yo no podría ser específico en cual o cual grupo. Yo creo que varios de ellos ya se han metido y se están beneficiando a través de este nuevo mecanismo de lavado de dinero. Sí, sí, yo creo que es sin lo que duda, nos debe de doctor, llamar la atención una alerta para la unidad de inteligencia financiera, por esto que nos comenta de que, pues sí, justo en el envío de recursos de Estados Unidos a México podría estarse llevando a cabo este blanqueo de capitales. Y bueno, aquí la pregunta sería también, en el caso de la Fiscalía General de la República, ¿cuál
sería el papel que tendría que llevar a cabo y la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo a eso me refería, que debe haber coordinación. Usted mencionó a 3 instituciones muy importantes: la Unidad de Inteligencia Financiera, que está en Querétaro, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Nacional y la Secretaría de Hacienda y el SAT mismo deben de integrar con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, porque ellos están encargados de nuestra seguridad también. A eso yo me refería, que debe haber una coordinación, una comunicación de ellos para dilucidar cuál es el mecanismo que están utilizando estos ciberdelincuentes y demás, para que no se siga manchando la buena acción de nuestros mexicanos que están mandando en buena lid ese dinero y que no sean manipulados. Algunos de ellos, pero el grueso es muy loable la acción que están haciendo esos connacionales en Estados Unidos particularmente. Imagínense, son 36.5 millones, solamente 4 son indocumentados, pero son de primera, segunda, tercera generación. En total producen más de 17,000 millones de dólares, contribuyen el 8% al PIB de la economía norteamericana. No se nos olvide eso. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el doctorado en Columbia University en Nueva York, le estoy hablando de los años del primer quinquenio de los 1980, había 150 poblanos, las primeras familias, sobre todo de la región de Chipilo, que fueron y empezaban a vender flores. Y yo me encontré con ellos y platicaba, gente muy amable, trabajadora. ¿Sabe cuántos poblanos hay en Nueva York? 1,5 millones. De 1985 al 2021 hay 1,5 millones de poblanos. Por eso se llama ahora Puebla York, porque esa gente trabajadora, productiva, y que no debemos confundirla con la gente mala, negativa. Ahora son dueños de restaurantes. No se quedaron para lavar platos. Son dueños de restaurantes, de pequeñas, medianas, grandes empresas. En total, el mundo hispano en Estados Unidos tiene 1,700,000 empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, todo esto nos debe ayudar a reflexionar, porque estos poblanos, solamente en Nueva York, le hablo también de Chicago o de Los Ángeles o de Houston, están allá. Pero es gente buena y no hay que confundir. Unos poquitos son los malosos con los buenos mexicanos que hay allá. Así es, doctor. Bueno, pues ya nos comentaba precisamente esta necesidad de que se cuente con una estrategia nacional y que haya una coordinación precisamente entre estas instituciones que ya nos comenta que es una combinación tanto de seguridad nacional como de seguridad pública, por lo que bien comenta que, bueno, pues afecta precisamente al patrimonio directo de las personas, pero también atenta contra la propia seguridad nacional en cuanto a, bueno, pues instalaciones incluso, bueno, pues estratégicas. Bueno, pues ha habido ya la intención, incluso hubo digamos que una iniciativa que no se ha discutido, una elaboración de una iniciativa precisamente para generar una estrategia y para crear una agencia nacional que prevea este tipo de delitos. ¿Tiene usted información al respecto sobre en qué se está discutiendo al respecto o si es que prácticamente se ha abandonado esta discusión? No se ha abandonado, ya existe y yo estoy totalmente de acuerdo en que continúe, se profundice, se analice, se discuta, porque no va a ser fácil integrar ese tipo de políticas públicas, por supuesto. Primero hay que convencer a todas las instituciones, tienen que intercomunicarse información, debe generarse confianza, es fundamental la confianza, porque considero que el propósito de establecer estas políticas públicas nacionales e internacionales en materia de ciberseguridad debieran contemplar enfoques estructurales y pragmáticos,
recuperando y recopilando información de todos los diferentes elementos y dispositivos de sus infraestructuras tecnológicas, sobre todo la información que se llaman los TICs famosos, porque el objetivo es claro, es analizar toda esa información y obtener un informe que pueda permitir tomar decisiones realistas, adecuadas, para asegurar de la mejor forma sus activos, porque son los activos de todas esas instituciones los que están en peligro. Y por tanto, yo creo en ello. Y hay que seguir trabajando en ello, y sobre todo que la sociedad civil sea consciente y también de alguna forma proponga nuevas medidas en esta materia. Sí, doctor Eduardo Roldán Acosta, experto en materia de ciberseguridad. Agradecemos mucho estos comentarios, reflexiones y sobre todo el conocimiento en la materia, porque sin duda nos alerta de cómo tenemos que tener cuidado con respecto al manejo de nuestra información, de nuestras redes sociales y sobre todo pues de estos dispositivos que ahora aparentemente facilitan más la transferencia de recursos, pero bueno, podemos ser víctimas de un ciberdelito en cualquier momento, y no se diga pues las instituciones financieras y económicas del país, que también tienen que reforzar su seguridad en esta materia para evitar ser atacadas y bueno, perder como ya se hizo significativos recursos del erario público. Agradecemos mucho que haya participado con nosotros en esta charla que ha sido muy interesante. Muy amable. Buen día a todo el mundo. Gracias, doctor. Buen día.